¿Puede habilitar su micrófono, doctor? Ahora, pues ahora sí. Buenas tardes. Pues en primer lugar quería agradecer esta amable invitación a participar. También agradecer a las personas que están asistiendo por su atención. Y bueno, lamento no poder asistir personalmente, estar allí, espero que eso sea posible en otra ocasión. Bueno, mi intervención, aunque, en fin, por un error, un descuido, no di otro título, pues aparece con el título de esa publicación que hice constar. En realidad no voy a contar ese artículo tal cual, voy a hacer una versión con algunas modificaciones y más breve, ¿no? Y adaptada a este evento de ese artículo que publiqué efectivamente hace algún tiempo. Bueno, en mi intervención, en modo de resumen, lo que voy a defender es, por un lado, que la ética tiene un importante papel que cumplir con respecto a la práctica del trabajo social. En particular, voy a defender que la ética puede ayudar a trabajadoras y trabajadores sociales a enriquecer la reflexión sobre su práctica y a elegir sus estilos de actuación profesional. Luego hablaremos sobre esos estilos. Sin embargo, al mismo tiempo voy a defender, y quizás esta es la parte más polémica de mi intervención, que los códigos de ética profesional no contribuyen adecuadamente a esos fines y que otros beneficios atribuidos a dichos códigos, como el fortalecimiento de la identidad y el prestigio profesionales, se conseguirían mejor mediante otro tipo de documentos que recogieran los posicionamientos mayoritarios de la profesión. Es decir, se trataría de un tipo de documentos de un carácter más político que ético, y referidos a un momento y a un lugar determinados, no con una pretensión de mayor generalidad. De ahí que voy a sostener los códigos profesionales no deberían denominarse códigos de ética, ni esperar ni aspirar a funcionar como una referencia para la resolución de dilemas morales. Esto que voy a defender se apoya sobre una cierta base teórica en filosofía política, que es una propuesta metafilosófica denominada minimalismo político que hemos desarrollado conjuntamente mi compañera Lilian Bermejo Luque y yo, que es una propuesta filosófica con respecto a la comprensión de la relación entre ética y política. Y aquí lo que hacemos es un desarrollo y una aplicación de este marco teórico al ámbito del trabajo social. Bien, voy a desarrollar entonces lo que he anunciado. En primer lugar, vamos a empezar preguntándonos para qué la ética, y creo que es una cuestión seguramente bastante fuera de dudas, ¿no? El afirmar la importancia de la ética en general y de la ética profesional en particular, ¿no? La duda y los dilemas morales no son un invento de los filósofos, no es algo que postulamos teóricamente, es algo que ocurre en nuestra vida diaria, son absolutamente inevitables, repito, las dudas y los dilemas morales, y se nos presentan a todas las personas, se nos presentan en el ejercicio de cualquier profesión y también en los demás contextos de nuestra vida. En el empeño por abordar esos dilemas morales que se nos presentan de la mejor forma posible, las contribuciones de la filosofía moral, tanto las que realizan los filósofos profesionales, realizamos, ¿no? Los que nos dedicamos profesionalmente a la filosofía, como otras personas, pueden aportar rigor, información y profundidad a las reflexiones de índole moral a las que nos vemos confrontados todos y todas antes o después. En particular, la indagación sistemática que proporciona la filosofía y también la teoría del trabajo social puede considerarse un intento de responder a necesidades e inquietudes que surgen de la misma práctica cotidiana de trabajadoras y trabajadores sociales, aunque a veces esa reflexión acabe conduciendo hacia niveles de abstracción bastante distantes de esa práctica y entonces nos internamos en niveles más teóricos. Así pues, parece que podemos contestar sin demasiado problema a la pregunta ¿para qué una ética profesional del trabajo social? Pues, dando por sentado que tiene sentido y que es importante una ética profesional del trabajo social, que es algo prácticamente inevitable. Ahora bien, hay otras preguntas algo más controvertidas y algo más complejas, ¿no? Por ejemplo,
¿qué utilidad y qué sentido tiene la docencia de una ética profesional en el currículum de una titulación universitaria de trabajo social? Por ejemplo, en la Universidad de Granada, dentro del grado de trabajo social, tenemos una asignatura de ética del trabajo social, ¿no? ¿Eso tiene sentido o no? ¿Qué utilidad y qué sentido tiene, pasando a otra cuestión, o tendría un código de ética profesional? ¿Qué contenidos y qué grado de concreción debería tener tanto esa docencia de la ética del trabajo social como esos códigos de ética del trabajo social? Estas son preguntas ya más difíciles de contestar. Y como he anunciado, en mi intervención voy a defender ciertamente la conveniencia y la necesidad de la formación ética de las trabajadoras y los trabajadores sociales para un mejor abordaje de los dilemas morales propios de la profesión, pero voy a ser crítico con la idea de que la forma más adecuada de auxiliar el abordaje de esos dilemas consista en la formulación de códigos profesionales de ética. En concreto, voy a criticar, como he anunciado, la noción misma de un código profesional de ética y voy a sostener que los documentos que pueden elaborar los colegios y asociaciones profesionales para proporcionar orientación no deberían construirse formalmente como códigos de ética. Como he anunciado, una forma de concretar la pregunta ¿para qué hay una ética profesional de trabajo social? Pasa por formularla en términos de dilemas morales. Entonces la pregunta se transforma en esta otra. ¿Puede la ética profesional formar y orientar a trabajadoras y trabajadores sociales para abordar mejor los dilemas morales que surgen en su desempeño profesional? Es habitual contestar afirmativamente a esta pregunta. Al contestarla se suele aludir a dos de las funciones que se atribuyen a los códigos de ética del trabajo social. Por una parte, la orientación de los y las profesionales y por otra parte, la protección de las personas usuarias. Ahora bien, no son estos los únicos usos que los especialistas suelen atribuir a los códigos profesionales de ética. Además, se espera que estos códigos realicen un segundo grupo de funciones que incluye este grupo las siguientes. Por una parte, contribuir a la identificación de trabajadoras y trabajadores sociales con su profesión, promover el prestigio social de esta profesión y favorecer el reconocimiento del trabajo social como una profesión distinguible de otras, especialmente en momentos, contextos históricos en que se ha puesto en duda o se ha intentado difuminar, ¿no?, la profesión de trabajo social, diluyéndola en otras o cuestionando su importancia. Pues bien, teniendo en cuenta esta división en dos grupos de funciones de la ética del trabajo social, lo que voy a defender más concretamente es que si bien la ética tiene una importante función que cumplir con respecto al primer grupo de funciones, es decir, a la orientación de los profesionales y la protección de las personas usuarias, para ello no necesita servirse de códigos de ética, que en realidad pueden resultar incluso contraproducentes para esos fines. Y que, por otra parte, si bien ciertas declaraciones y documentos profesionales pueden contribuir al logro del segundo grupo de funciones, es decir, la promoción de la identidad profesional, la promoción del prestigio social, la identificación de trabajadoras y trabajadores sociales con su profesión, etc. Si bien hay documentos profesionales que pueden contribuir a ese segundo grupo de funciones, yo sostengo que esas declaraciones no deberían ser códigos de ética. Voy ahora a desarrollar la argumentación que me lleva a defender esto. Y para eso vamos a empezar hablando de dilemas morales. Un dilema moral se produce cuando alguien cree que tiene buenas razones morales para realizar una acción, pero también cree que tiene buenas razones morales para realizar otra acción que es incompatible con la primera. Se pueden dar muchos ejemplos, ¿no? Un ejemplo clásico que se puede mencionar es el clásico dilema del Albacea de Franz Kafka, el escritor que había prometido a su amigo Kafka destruir sus obras cuando éste muriera y pues, se enfrentó al dilema de, por una parte, cumplir la promesa que había hecho destruyendo las obras y, por otra parte,
tener que destruir una obra que consideraba valiosa. Entonces se enfrenta a una opción entre dos acciones valiosas, cumplir una promesa y salvar una obra de arte para la humanidad, y la elección es difícil y este sería un ejemplo clásico de código, perdón, un ejemplo clásico de dilema moral. En la práctica profesional del trabajo social pues se producen también dilemas morales. En el caso del trabajo social, esos conflictos entre obligaciones incompatibles pueden tener diversas fuentes. En algunos casos se trata de un profesional o una profesional que, aunque tenga claros sus principios y sus obligaciones, puede encontrarse con situaciones en las que no puede satisfacer simultáneamente esos principios ni atender a todas sus obligaciones a la vez, por lo que tiene que elegir. Este es un tipo de dilema que en realidad no es diferente en su naturaleza de los que cualquier persona puede experimentar en su vida cotidiana. A esta clase de dilemas pertenece uno de los más importantes para la ética profesional del trabajo social, que es el dilema entre el respeto a la autonomía de las personas usuarias y la promoción de su bienestar. Seguramente toda trabajadora social, todo trabajador social estará de acuerdo en que ambos valores son importantes, la autonomía de las personas usuarias y el bienestar de las personas usuarias. Pero en la práctica profesional a veces se dan situaciones en las que no es posible realizar ambos valores en su grado máximo y hay que elegir cuál de ellos se prioriza y en qué grado se prioriza y cuál hay que sacrificar en alguna medida. En otras palabras, se producen dudas acerca de qué grado de paternalismo puede ser tolerable en ciertas situaciones para promover el bienestar de las personas usuarias, o bien, conversamente, qué grado de menoscabo o de renuncia a la satisfacción de necesidades objetivas de las personas usuarias deberíamos estar dispuestos a permitir por respeto a su autonomía. Entonces, este sería un tipo clásico, ¿no? E importante de dilema en el ámbito de la ética del trabajo social. Ahora bien, en otras ocasiones el conflicto se produce entre la ética personal de él o de la profesional y valores y principios que se intentan imponer de una instancia ajena al propio criterio moral personal. Una de esas instancias distinta del propio individuo es la profesión, que a través de diversas organizaciones, como los colegios y las asociaciones de trabajadores sociales, intenta fijar ciertos deberes que todo buen profesional debería poner por encima de otras consideraciones. También puede darse el caso, sería otra fuente de dilemas morales, podría darse el caso de que una trabajadora social que habitualmente respeta las normas de la institución para la que trabaja, dude acerca de si debe hacerlo cuando esas normas entran en conflicto con el consenso de la profesión acerca de lo que es una buena práctica, tal y como se identifica en un código profesional, o si entran en conflicto esas normas de la institución con un determinado proyecto de transformación social con el cual esa trabajadora se siente identificada. A partir de estas diversas fuentes de dilemas morales, podemos realizar una clasificación de varios modelos de práctica profesional en función de qué tipo de valores se prioricen en caso de conflicto. Siguiendo, por ejemplo, el clásico libro de Sarah Vance, que nos va a dar pie a la discusión posterior, el libro de Sarah Vance de Ética y Valor en el Trabajo Social, podemos distinguir varios modelos de práctica profesional dependiendo de cuál de esas instancias se priorice en caso de conflicto. Tendríamos entonces, en primer lugar, lo que esta autora llama el modelo burocrático, en el cual la fuente predominante de obligación la proporciona las normas de la institución en la que él o la profesional desempeña su trabajo. Al fin y al cabo, dirán los defensores de este modelo burocrático, un profesional trabaja para una institución y se debe a esa institución. En cambio,
Los defensores del llamado modelo profesional, sería el segundo modelo, diría que el trabajador o la trabajadora social trabaja ante todo para las personas usuarias y que esa es su principal fuente de obligaciones. Y que en caso de conflicto, diría este modelo, habría que seguir el consenso de la profesión, acudiendo para ello al Código Profesional de Ética para cerciorarse de cuáles son esas obligaciones hacia los usuarios de las que el código se erige en garante. Entonces, tendremos hasta ahora dos modelos, ¿no? El modelo burocrático y el llamado modelo profesional. Un tercer modelo sería el llamado modelo comprometido, para el cual el trabajo social es una especie de sacerdocio. Esto es, no es tanto una profesión a la que una persona dedica su tiempo unas horas al día a cambio de una remuneración y con la contrapartida someterse a unas normas externas, sea de la institución o de la profesión, sino más bien para este modelo el trabajo social tiene una vocación y una tarea que llena y ocupa toda la vida. Para este modelo comprometido, la principal guía en caso de conflicto moral no lo proporcionan ni las normas de la institución, ni las leyes del Estado, ni las recomendaciones del Código Profesional de Ética, sino las propias convicciones morales del profesional o la profesional. Y por último, el cuarto modelo que podemos distinguir, Sarah Banks distingue tres, y este último del que voy a hablar lo incluye en el anterior, pero yo creo que es más interesante distinguir un modelo más y hablar de cuatro modelos. Pues podríamos hablar de un modelo radical de ética profesional, según el cual el desempeño de trabajadoras y trabajadores sociales es, ante todo, un instrumento al servicio de causas como la igualdad entre hombres y mujeres, la eliminación de la discriminación racial o la lucha contra la pobreza. La persona profesional es entonces alguien concienciada políticamente y comprometida con una causa o con varias. Es evidente que este último modelo choca frontalmente, sobre todo con las exigencias del modelo burocrático, que recuerdo exigía sobre todo el seguir y priorizar las normas de la institución. Entonces, claro, este compromiso, ¿no?, con causas sociales puede claramente chocar con lo impuesto por ese modelo burocrático. Pero también es incompatible este modelo con, en general, cualquier línea de actuación que pueda contribuir al apuntalamiento de un orden social que, a juicio de la trabajadora social o el trabajador social, sea injusto. Y lo haga mediante la introducción de pequeños paliativos y la colaboración con una filantropía bien intencionada que permita, sin embargo, aplazar cambios sociales radicales. Bien, mi propósito aquí no es discutir estos distintos modelos de ética profesional ni argumentar en favor de uno de ellos, sino sobre todo llamar la atención sobre el hecho de que existe esta pluralidad de acercamientos a la ética del trabajo social y que legítimamente distintas trabajadoras, distintos trabajadores sociales pueden adoptar uno u otro de estos modelos. Y también voy a recordar que esta diversidad de modelos de práctica profesional, de modelos de ética de la práctica profesional, no es más que una manifestación más de un fenómeno más amplio, que es la pluralidad de códigos morales que se da en las sociedades contemporáneas, sociedades especialmente complejas como las nuestras, donde las personas pues, tienen convicciones morales a veces muy diversas. Hay personas creyentes de una religión, personas que no lo son y que de ahí derivan distintas obligaciones morales, personas que incluso dentro de compartiendo los valores de una religión o de otro marco general, pues luego tienen discrepancias particulares. Esto es algo habitual, ¿no?, por razones de diversidad personal, cultural, religiosa, etcétera, etcétera, política también, que se da en las sociedades contemporáneas, ¿no? En esas sociedades, pues, conviven códigos morales diversos y contrapuestos, y es de esperar que esa situación
se traslade también a las diversas éticas profesionales, incluyendo la ética profesional del trabajo social. En estas circunstancias, cabe imaginar, por ejemplo, que distintos profesionales se decanten por modelos diversos de práctica profesional, por diversas combinaciones más o menos personalizadas de esos modelos que mencionábamos arriba. Ahora bien, más allá de esta descripción de lo que podemos denominar una realidad sociológica, que es esa pluralidad de modelos de ética profesional y de modelos y de códigos morales que coexistan, ¿habría algo que decir de la perspectiva normativa de la filosofía con respecto a qué modelo deberían adoptar los profesionales? Las asociaciones y colegios, mayoritariamente, por lo menos en Europa, no sé, no conozco tanto el caso americano, suelen priorizar, suelen defender sobre todo el modelo profesional, aunque incorporando típicamente en los códigos de ética elementos también de los otros modelos. Pero suele primar el modelo profesional, desde luego no suele primar en los códigos de ética que yo conozco el modelo burocrático, aunque algunos elementos aparecen, y es más raro que aparezca, que la guía esté en el modelo comprometido, en el modelo radical. ¿Qué explica esa preponderancia del llamado modelo profesional? Pues seguramente el hecho de que este modelo recomienda precisamente la preeminencia de los valores y principios de la profesión y supone que es posible alcanzar un cierto consenso de los profesionales acerca de esos valores y principios y que ese consenso está recogido en los códigos de ética que ese modelo adopta como guía. Bueno, como decía, hay excepciones, por ejemplo, se suele citar el ejemplo del Código Sueco del año 91 como un exponente del modelo comprometido, el Código de la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales Negros de Estados Unidos como un ejemplo de modelo radical, y también, como decía antes, hay que reconocer que los códigos profesionales de ética suelen ser bastante ecuménicos y aunque prime ese modelo profesional suelen recoger algunos elementos de los otros modelos. Por ejemplo, del modelo radical se suele recoger el compromiso de la profesión con el cambio social y la necesidad de mantener actitudes críticas hacia las injusticias, etcétera, etcétera. Esto, bueno, si alguien tiene interés, pues podemos dar algunos ejemplos de algunos códigos concretos, ¿no? Así pues, está esta preponderancia del modelo profesional, quizá por ser el más inclusivo y el más ecuménico, ya que aspira a incorporar el consenso de la profesión. Y, bueno, parecería que sería el menos problemático. Ahora bien, este modelo profesional y los códigos de ética construidos a partir de este modelo profesional se enfrentan, sin embargo, a otro tipo de dilema o a otro problema que voy a explicar a continuación. Decía que, por una parte, ese modelo profesional aspira a recoger el consenso de la profesión y, por tanto, a confeccionar códigos de ética poco controvertidos, códigos que la mayoría de los y las profesionales puedan aceptar sin que alguno de sus preceptos les provoque rechazo. Ahora bien, esa aspiración en lo que se traduce en la práctica, y si echamos un vistazo a los códigos de ética que se producen en los distintos países, pues lo podremos constatar, esa aspiración lo que se traduce es a generalmente proponer unas normas muy vagas, muy genéricas. Y por ello, los códigos de ética guiados por este modelo profesional generalmente no ofrecen realmente una guía efectiva a los y las profesionales ante dilemas reales de su práctica cotidiana. Es decir,
corríjanme ustedes si su experiencia es otra, pero por lo que yo he constatado hablando con profesionales, pues cuando surge realmente un dilema moral real en una situación complicada de la práctica profesional, raramente los profesionales, desde luego, por lo que yo sé en España, se sienten que pueden acudir al código profesional en busca de una solución. En otras palabras, parece que un código de ética inspirado por ese modelo profesional está condenado a resultar poco operativo, al menos en tanto que guía para la práctica a cambio del logro de concitar ese consenso. En contraste, los códigos inspirados por otros modelos, aunque quizá estén en condiciones de establecer líneas de actuación algo más precisas, se arriesgan, sin embargo, a encontrarse con el rechazo de buena parte de los profesionales, es decir, a ser mucho más polémicos en cuanto a sus prescripciones. Llegados a este punto, se me puede recordar, con razón, que esa finalidad de guiar, orientar a los y a las profesionales no es la única función que se atribuye habitualmente a los códigos profesionales de ética y que aquí pueden tener una baza los defensores de este modelo profesional, porque se puede decir, bueno, pues quizá los códigos de ética elaborados a partir de este modelo no sean muy operativos para guiar decisiones concretas en situaciones particulares, pero sí cumplen estas otras funciones como las de contribuir al prestigio y la unidad de la profesión, etc. Y si podríamos decir que para esos fines está bien, es preferible disponer de un código de ética aceptado por todo el mundo, aunque sea poco concreto y poco operativo, ¿no? Mejor que intentar la imposición de un código que, al intentar guiar más concretamente en situaciones reales, pues, y al dar directivas más concretas, sin embargo, provoque el rechazo de una parte considerable de los y las profesionales. Pues bien, yo creo que estas otras funciones de los códigos de ética son valiosas y que, sin embargo, lo óptimo sería salvaguardar esas otras funciones de los códigos de ética sin asumir los defectos que, como acabo de señalar, presentan esos códigos cuando son concebidos de acuerdo con el modelo profesional. ¿Cómo hacerlo? Pues mi propuesta se resume en separar los componentes de la expresión código profesional de ética. Por una parte, voy a defender que puede ser conveniente que los trabajadores y trabajadoras sociales como profesión, como colectivo, en cada país o en cada región elaboren códigos u otros documentos, guías, declaraciones, libros blancos, etcétera, etcétera, que recojan pronunciamientos sobre fines, estrategias y buenas prácticas de la profesión y que sirvan para reforzar la identidad de esta y mejorar su imagen externa, pero que defiendo tales documentos no deberían ser códigos de ética. O sea que, por una parte tenemos lo de códigos profesionales, vale, pero no los llamemos códigos profesionales de ética. Y por otra parte, eso no quiere decir que arrojemos la ética a la papelera. Es decir, porque voy a defender la importancia de promover la reflexión moral, la reflexión ética, a través de contenidos curriculares específicos y a través de otras herramientas, promover la reflexión y autocomprensión de las implicaciones morales del trabajo social por parte de sus profesionales, pero sostengo que la mejor forma de promover esta reflexión moral crítica no es mediante la redacción de códigos de ética. Doctor. ¿Por qué es comprensible, por qué es habitual la preeminencia del modelo profesional entre las asociaciones y colegios profesionales de ética? Pues porque este modelo, por un lado, limita la discrecionalidad y la subjetividad de los y las profesionales,
cuyas opciones morales pueden no estar suficientemente sopesadas, reflexionadas, etc. Por otra parte, el modelo profesional aspira a limitar la tendencia de los poderes públicos y las instituciones a imponer sus criterios y sus normas sobre el consenso de la profesión, con el consiguiente peligro de que se produzca una perversión de la profesión, cuyos objetivos genuinos podrían quedar subordinados a otros objetivos más espurios. En este punto, los defensores del modelo profesional pueden invocar la distinción entre ética y política y reivindicar la necesidad de subordinar la segunda a la primera, es decir, reivindicar la primacía de la ética. Esto nos lleva a una posición filosófica que como decía antes, junto con mi compañera Lilian Bermejo, hemos discutido en varias publicaciones, no solo nosotros, también otros autores, ¿no?, que es lo que se conoce como el moralismo político, que es aquella posición filosófica que defiende que en todo caso siempre la política debe estar subordinada a la moralidad. Para quienes criticamos esa posición, que en principio puede parecer atractiva y loable y en ciertas condiciones es comprensible, pero quienes de forma polémica quizá criticamos esa posición, recordamos que esa subordinación de la política a la ética olvida un hecho fundamental. Y es que en la gran mayoría de las sociedades, y ciertamente ese es el caso de las sociedades contemporáneas, sociedades muy complejas y plurales, como decía antes, conviven códigos morales diversos que entran a menudo en conflicto entre ellos. Entonces, cuando se habla de ordenar la política hacia una finalidad moral, de someter la política a restricciones morales, enseguida surge la pregunta de cómo hacerlo cuando estamos muy lejos de tener un consenso, de haber acuerdo ni entre los ciudadanos ni entre los filósofos acerca de cuál sería esa finalidad moral prioritaria o esas restricciones morales legítimas. La política, entonces, más que una empresa moral, resultaría ser una empresa autónoma que incluye, entre otras cosas, la tarea difícil de ordenar la coexistencia entre esos códigos morales y, en general, entre concepciones del bien que resulta complicado coordinar. Como una alternativa a ese moralismo político, mi compañera Lilian Bermejo y yo estamos desarrollando, y bueno, si alguien tiene curiosidad, pues puede buscarlo con Google, si encontrar algunas publicaciones, generalmente en inglés, sobre estas cuestiones. Pues Lilian y yo, estamos desarrollando una concepción de la política que denominamos minimalismo político, en tanto en cuanto esta posición renuncia a imponer a todas las comunidades políticas una misma finalidad moral o de otro tipo para todo tiempo o lugar. Nuestra propuesta es en parte una cierta concepción de lo que es la política y nuestra concepción de la política la definimos de una forma muy amplia como un intento de responder a la pregunta que hacemos. Fíjense que aquí estamos descargando la política de algunas de sus connotaciones, a veces más negativas, que va unida a partidos políticos, a la clase política, al gobierno, etcétera, etcétera. Nosotros pensamos que la política tiene que ver simplemente con comunidades políticas que se preguntan qué hacemos. Y las comunidades políticas pueden ser estados-nación, pero pueden ser una tribu antes de la existencia del Estado, puede ser un departamento universitario, puede ser una asociación de vecinos, puede ser una asociación de aficionados a la pesca. Es decir, la política es algo que nos acompaña, no solo, como decía Aristóteles, ¿no?, inevitablemente, en tanto que miembros de la polis, sino en tanto que miembros de multitud de distintas comunidades que podemos denominar políticas. Pues bien, esas comunidades políticas lo que hace es buscar los mejores medios para lograr los fines de cada comunidad política. Y un componente de esta posición, de este minimalismo político, es una determinada concepción de las relaciones entre ética y política
no como una relación de subordinación. Antes decíamos que el moralismo político lo que hace es subordinar o intentar subordinar la política a la moralidad en todo caso, con los problemas que eso trae. Nosotros, frente a eso, hablamos de la relación entre ética y política como una relación de lo que llamamos inclusión recíproca. Es decir, frente a la subordinación incondicional de la política a la ética, defendemos que, mientras que por una parte es legítimo que cualquier persona juzgue moralmente los comportamientos políticos desde una perspectiva moral, también es legítimo que desde una perspectiva política se traten las distintas moralidades que coexisten en una sociedad como hechos sociológicos, es decir, como hechos que hay que tener en cuenta para ver cómo se coordina esa pluralidad de convicciones morales de forma armónica, evitando la violencia, etcétera, etcétera. Bien, he hecho aquí una pequeña digresión más filosófica hacia cuestiones más generales de la relación entre ética y política, y ahora volvemos a la ética del trabajo social. A nuestro juicio, esta posición nuestra, el minimalismo político, nos ayuda a clarificar, a hacer patente por qué el llamado modelo profesional en ética del trabajo social, a pesar de ser el más aceptado y seguramente el menos problemático, resulta, sin embargo, insatisfactorio. Pues bien, sería porque, entre otras razones, porque su referencia a los códigos profesionales de ética como árbitros últimos en caso de conflicto resulta inadecuada. Y nuestra principal objeción es que dicho modelo condena a elegir, como decía antes, entre dos males igualmente indeseables. Por un lado, si las normas especificadas por el Código de Ética son demasiado específicas, se condicionaría en exceso la deliberación moral de cada profesional al someterla a ciertos consensos. Es decir, estaríamos matando de alguna forma la deliberación moral, la capacidad crítica y el derecho de cada profesional a reflexionar autónomamente sobre sus convicciones morales y sus decisiones. Pero, por otro lado, si para evitar ese peligro se opta por recoger solo ciertos principios incontestables de forma muy genérica respecto a la autonomía, la promoción del bienestar, la aspiración a la justicia social, es decir, afirmaciones que nadie seguramente pondríamos en duda, entonces el Código de Ética corre el peligro de convertirse en un documento bien intencionado, pero sin ninguna aplicación práctica. Es algo que se tiene allí en la estantería o en la página web, pero que nadie consulta porque realmente no proporciona ninguna orientación. En aquellas situaciones en las que la persona profesional se enfrente realmente a un dilema moral, se encontrará con que un código de ética que especifique demasiado quizá intente imponerle una solución no acorde con sus propias convicciones morales, mientras que un código menos detallado puede no serle de ninguna ayuda. Esto por lo que respecta a lo que llamamos los dilemas intrapersonales a los que se enfrenta cada profesional. Si nos fijamos ahora en los conflictos entre fuentes rivales de valores, me refiero a fuentes como la profesión, la institución para la que se trabaja, las convicciones propias, las causas sociales, etc. Pues si nos fijamos en los conflictos que se dan a la hora de priorizar esas fuentes rivales de valores, el modelo profesional no consigue tampoco explicar satisfactoriamente por qué hemos de otorgar prioridad desde un punto de vista estrictamente moral al código consensuado por la profesión frente al código defendido desde, por ejemplo, el modelo comprometido o desde el modelo radical. Nosotros, Lilian y yo, lo que diríamos es que en realidad ninguno de estos modelos debería, aunque todos ellos son respetables y son modelos que legítimamente por los que pueden optar las y los profesionales, ninguno de ellos proporcionaría una buena base para elaborar códigos de ética en sentido estricto. Pues ni la exhortación a que cada cual actúe de acuerdo con su conciencia, ni la invitación, como haría el modelo comprometido, ni la invitación a comprometerse con alguna causa determinada, conseguirá en situaciones complejas como las contemporáneas la adhesión de todos los profesionales. Más bien podrá generar conflicto y división
entre las y los profesionales. Bien, ¿qué consecuencias prácticas tendría nuestra propuesta teórica para la enseñanza de la ética y para las organizaciones profesionales? ¿Deberíamos las y los docentes defender alguno de los modelos que he mencionado cuando enseñamos ética profesional de trabajo social? ¿Deberíamos apostar o deberían apostar las organizaciones profesionales por alguno de esos modelos? Mi respuesta, o nuestra respuesta, es que la función de la docencia de la ética profesional de trabajo social, ya sea en una asignatura de ética o o bien si se concreta en un contenido transversal de diversas asignaturas, no debería asociarse con ninguno de los modelos expuestos, ni siquiera con el solo aparentemente más neutro modelo profesional. La docencia de la ética del trabajo social, y en fin, yo soy docente de otras asignaturas de ética profesional de trabajo social, en vez de hacer esto, pensamos que ya realizaría una aportación suficientemente valiosa si consigue mejorar la calidad de la reflexión moral de las personas profesionales e incitar a estas profesionales a preguntarse con qué modelo de práctica profesional se sienten más identificados. Decir esto último no equivale, sin embargo, a respaldar el relativismo ético. La docente o el docente tiene el derecho a defender sus propios puntos de vista con respecto a los debates propios de la ética profesional, convencido de que esos puntos de vista son correctos. Mi tesis, menos polémica que el relativismo ético, es que aunque los y las docentes de la ética profesional puedan defender legítimamente un cierto estilo de práctica profesional, ninguno de esos estilos debería asociarse por definición a la ética profesional o considerarse la única expresión apropiada del consenso de los profesionales. La ética del trabajo social debe perseguir una mejora en la calidad de la reflexión moral, no eliminar esta reflexión mediante la transmisión catequística de ciertas consignas, por sensatas e incontrovertidas que esas consignas sean. Diversos autores han señalado que el peligro de que los códigos de ética puedan minimizar la responsabilidad de los profesionales que sigan irreflexivamente las prescripciones de esos códigos. A esas críticas de varios autores, por ejemplo, Sarah Banks, quizá la autora más conocida de los últimos años de ética del trabajo social, ha replicado, con cierta razón, que la palabra ética no se usa en la expresión códigos de ética con el mismo significado con el que la usan los filósofos morales. Según esta autora, los códigos de ética son unos documentos especiales que no hay que tomarse al pie de la letra, entre otras razones porque desempeñan funciones como las que señalaba o yo recordaba antes, el fortalecimiento de la identidad y el principio profesionales, que no están expresadas literalmente en los artículos del Código de Ética, pero que se producen, digamos, entre líneas como un efecto colateral de esos códigos de ética. Ahora bien, nuestra tesis es que si los códigos de ética no son en sentido estricto códigos de ética, subrayando la palabra ética en este caso, ¿no sería más honesto recurrir a otros tipos de documentos, llamarlos de otro modo para realizar esas funciones que son distintas de la reflexión moral en sentido estricto? Y así llegamos a la segunda pregunta que he enunciado antes, ¿no? Y con respecto a la cual mi respuesta es seguramente más polémica. Por una parte, considero completamente legítimo y conveniente que las organizaciones profesionales elaboren documentos que aspiren a influir en sus miembros y en la sociedad en general. Estos documentos, que pueden fortalecer el sentimiento de identidad profesional y contribuir a la respetabilidad social de la profesión, sin embargo, no deberían adoptar la forma de códigos de ética, creemos. Los pronunciamientos que pueda realizar una organización profesional acerca, por ejemplo, de las políticas sociales del Estado, de las funciones de los trabajadores y trabajadoras sociales con respecto a esas políticas, del estatus y la organización de la profesión y otras muchas cuestiones, son en realidad, pensamos, pronunciamientos políticos en ese sentido amplio y descargado de connotaciones negativas en el que antes utilizábamos la palabra política. Este tipo de pronunciamientos son perfectamente legítimos y esperables de una agrupación de profesionales, por cierto. Ahora bien, esos pronunciamientos políticos no tienen por qué aspirar, como los códigos de ética, a recoger el consenso generalizado, el beneplácito unánime de los profesionales. Por ejemplo, por el contrario, una declaración política de un colegio o una asociación profesional
Por ejemplo, una declaración sobre las fronteras entre la profesión y otras profesiones colindantes, educadores sociales, etcétera, etcétera, no necesita ser incontrovertida para estar legitimada. De acuerdo con los criterios de nuestra propuesta, los pronunciamientos políticos de una organización profesional reclamarán legitimidad en tanto en cuanto las medidas o normas propuestas mediante ellos se reivindiquen como medios apropiados para el logro de los fines de la comunidad política en la cual se realizan esos pronunciamientos. En resumen, para concluir, y ya termino en 2 minutos, rápidamente, hemos señalado que la posición filosófica de fondo que está detrás de muchos de los planteamientos en ética del trabajo social, que es el moralismo político, creemos que mezcla los ámbitos moral y político de forma inadecuada y oscurece la naturaleza de ambos, subordinando injustificadamente el segundo, el ámbito político, al moral. Si se rechaza ese moralismo político, como nosotros hacemos, entonces moralidad y política emergen como dos ámbitos autónomos, aunque relacionados, y admitida esa autonomía, se reconocen como distinta la dimensión moral y la dimensión política de la práctica profesional. La reflexión moral sobre la práctica profesional, creemos, se aborda inevitablemente por cada trabajadora o trabajador social cuando se enfrenta a dilemas éticos en su lugar de trabajo. En ocasiones, porque tiene que adoptar decisiones que ponen en cuestión algún principio o valor que considera valioso, pero que ha entrado en conflicto con otros que decide priorizar. En otras ocasiones, porque experimenta el choque entre fidelidades diferentes e igualmente exigentes a los derechos de los usuarios, a la profesión, a los compañeros y compañeras, a la institución, a la sociedad, a sus propias convicciones personales. Otros agentes morales pueden juzgar las decisiones adoptadas en esos contextos que unas veces parecerán acertadas y otras no. Los filósofos morales, como soy yo y otros compañeros, podremos contribuir o intentar contribuir a mejorar la calidad de la reflexión moral mediante herramientas metodológicas, distinciones conceptuales, etcétera, etcétera. Pero la reflexión moral, que al final quien tiene que hacerla es el profesional o la profesional en cada contexto, en cada situación, se verá oscurecida, incluso entorpecida, si esas normas morales se parecen demasiado a las normas del Código Penal o del Código Civil, se aparecen congeladas en unos códigos de ética promulgados por organizaciones que, como es el caso de un colegio o asociación profesional, normalmente carecen de la legitimidad normativa y de la fuerza coercitiva del Estado. Esos códigos de ética lo tienen muy difícil para convencer a los profesionales de que no son ni un conjunto de exhortaciones vacías ni una imposición heterónoma como las leyes del Estado. En resumen, ya sí que termino de verdad, de las funciones tradicionalmente atribuidas a los códigos de ética, unas de esas funciones, en concreto la orientación de los profesionales y la protección de los usuarios, puede abordarlos mejor una reflexión moral no tutelada por ningún código, y las otras funciones de las que hemos hablado, la promoción de la identidad, el prestigio de la profesión, etcétera, las pueden realizar las organizaciones profesionales mediante documentos de naturaleza más política que moral. En cualquier caso, los llamados códigos profesionales de ética serían unos documentos entendidos así como documentos de ética prescindibles e incluso contraproducentes. Pues muchas gracias, perdón si me he extendido demasiado y con mucho gusto pues atenderé cualquier pregunta o comentario que quieran hacer. Seguro que sí, doctor. Muchas gracias.